Nuestro colaborador. Edgar Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Siempre con el gusto de saludarte, mi querido chamán, y saludar a este gentil auditorio de Primera Plana Radio y Televisión, que nos ve, que nos escucha y que nos atiende, como en todas las ocasiones, que nos permiten el análisis, la reflexión, pero sobre todo el puntual seguimiento de los temas que nos ocupan y que nos preocupan día a día, mi querido amigo. Y uno de los temas que más nos preocupa y en general es el tema de seguridad. Edgar Hugo, el tema de Sinaloa, el tema de Guerrero, el tema incluso de Queréndaro el día de ayer. Pero yo nada más escucho hablar de un esquema de seguridad de 100 días que presumió incluso Rubén Rocha Moya, que ya sabemos dónde está, y ya dice Rocha Moya que contestemos cuando pregunten, y el Rocha. Así que Edgar Hugo, ¿qué te parece esta estrategia de seguridad que es más de presencia y de presumir tecnologías que de atender los fondos? Indiscutiblemente, amigo, compartirte y compartirle a la gentil audiencia que, bueno, pues el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló días atrás lo que él ha dado en llamar los 4 ejes de combate a la inseguridad y anunció inclusive la creación de una subsecretaría de investigación, la que, bueno, en cierta medida vendría a generar o a dar solidez a las carpetas de investigación contra los grupos criminales. Esto lo refirió mi querido chamán y al gentil auditorio en Palacio Nacional, flanqueado por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, en esa conferencia de prensa se dijo que se debe con estas acciones reducir la pobreza y dar acceso a la educación, al empleo y a los jóvenes. Ciertamente estas declaraciones que da el secretario de Seguridad Nacional, bueno, también se apegan a la insistencia de la necesidad de reforzar la Guardia Nacional, una Guardia Nacional que ha tenido bastantes controversias declarativas a favor, en contra, etcétera, y que bueno, ciertamente se pretende aprovechar la capacitación de los mismos para dar lo que él ha dado en llamar la estrategia o el despliegue de más de 133,000 elementos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Sin embargo, llama la atención, chamán, y decir también con el gentil auditorio que no queda muy claro realmente la instrumentación de los mismos ejes que él anunció. Dice que, bueno, es falso que se haya militarizado lo que se está haciendo con la Guardia Nacional y la vinculación o la situación de fusionarlo con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ciertamente habla de un fortalecimiento a la inteligencia y a la investigación de la persecución de los delitos para abatir la delincuencia organizada y ciertamente también con ello propiciar un fortalecimiento a la Fiscalía General de la República para el seguimiento de las carpetas de investigación. Lo que sí es cierto, que bueno, no cesa la violencia en Sinaloa, no cesa la violencia ahora ya también en Tabasco, no hay datos claros de quién privó de la vida al exalcalde de Chilpancingo y que inclusive tristemente, bueno, pues este joven perdiera la vida. Y estos 4 ejes de la estrategia que aparentemente son para coordinarse entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales y federales, pues dejan ciertos preocupaciones de la ciudadanía, de los medios de comunicación, inclusive de los afectados, para ver si realmente esto va a ser suficiente o se requiere algo más. Cabe señalar, chamán, y al gentil auditorio, que la presidenta Claudia Sheinbaum puso inclusive en esa rueda de prensa de las mañaneras como ejemplo el programa implementado en la Ciudad de México, recordando que Omar García Harfuch fue secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México en la gestión de la doctora, hoy presidenta Claudia Sheinbaum, y que bueno, le tiene toda la confianza. Y puso de ejemplo la implementación de ese programa de seguridad cuando ella fue jefa, mediante el cual se sumó a las secretarías para que casa por casa fueran a los lugares de mayor incidencia delictiva para atender a las familias de manera integral y así evitar que los jóvenes se unan a las bandas delictivas. En este, en este anuncio que hiciera Omar García Harfuch y que la presidenta de la República secundó, ciertamente también es importante señalar que de las primeras acciones se viajó a Sinaloa por el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, para ver los trabajos de este combate que se está dando entre el grupo de los Chapitos y el grupo del Mayo Zambada,
luego de que el grupo de los Chapitos, uno de los hijos del Chapo Guzmán, entregara en el vecino país del norte al Mayo Zambada, y que bueno, esto ha desatado una guerra entre grupos criminales que ciertamente ha cumplido ya un mes y no se ve para cuándo concluya. Y también, como decía hace un momento, misma situación ya está aconteciendo en Tabasco, y bueno, pues en Guerrero, qué decir, que inclusive ya cobró la vida de un joven edil, y que la verdad la ciudadanía está exigiendo justicia, está exigiendo resultados, y que bueno, tiene un paquete enorme Omar García Harfuch, goza del espaldarazo, del respaldo y de la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero bueno, más allá de eso, la ciudadanía, los medios de comunicación, los afectados, los familiares de los desaparecidos, tan solo por mencionar, quieren, buscan, desean resultados. A nadie nos conviene que le vaya mal a este gobierno, porque nos iría mal a todos, pero lo que sí queremos es resultados de manera inmediata de un problema, de un flagelo que viene azotando a la población, como lo es la inseguridad, mi querido chamán y al gentil auditorio. Pero Edgar Hugo, ¿sí tendrá Omar García Harfuch el abanico de opciones y el estado de fuerza necesario para ayudar a combatir, o únicamente será quien esté al frente, quien figure, quien le diga, quien sea el enlace con la gente del ejército mexicano? Porque prácticamente el ejército ya va a investigar hasta homicidios. Mira, a mí me parece que sí tiene desde luego la fuerza y el conocimiento, a diferencia de Rosa Isela, que se encontraba en esa misma área con Andrés Manuel López Obrador y que ahora es secretaria de Gobernación. Bueno, Omar García Harfuch, hay que recordar que es instrumental, no nada más es de gabinete. Esto es que entra a los operativos, que ha estado inclusive lesionado por ciertos grupos delincuenciales en la Ciudad de México cuando sufrió el atentado, que tiene una formación en áreas de seguridad y de la milicia, y que bueno, esto le va a permitir hablar de tú a tú con el secretario de la Defensa Nacional, con el almirante de la Marina y con las fuerzas de la Guardia Nacional, pero así también como tú lo mencionas, con los estados, para que de alguna manera haya una estrategia coordinada. La palabra es coordinación y no discordancia en estas situaciones de seguridad, porque hay que recordar que la curva de aprendizaje en las áreas de seguridad es muy poca, es decir, no se debe de llegar a aprender, se debe de llegar a brindar resultados y acciones. Entonces, habremos de aguardar en los primeros meses de esta gestión de Claudia Sheinbaum para ver los resultados o las adecuaciones. Lo cierto está en que, bueno, ya al menos 3 estados se encuentran muy enquistados de la delincuencia: Guerrero, Sinaloa, y ahora, bueno, pues también se suma el estado tabasqueño, que ciertamente preocupa y que es una de las situaciones que tendrá que atender Omar García Harfuch, y que bueno, pues ahí se va a ver si efectivamente traen la entereza de restablecer el Estado de Derecho en nuestro país, o simplemente es más pan con lo mismo, mi querido chamán. Sí, hay que estar muy atentos para ver cómo se va a desarrollar esta estrategia de seguridad. Edgar Hugo, pues agradecerte como siempre tu información, muy puntual, de verdad, créeme que es muy, muy valioso escuchar otra perspectiva y que la gente sobre todo entienda cómo se están llevando las cosas. Pues agradecerte como siempre, Edgar Hugo, que pases un excelente día. Un abrazo fuerte, estupendo fin de semana, estupendo viernes para ti, para el gentil auditorio, para los amigos de cabina, y atentos y dispuestos con esta gran empresa. Hasta pronto y pendientes. Muchas gracias. Las palabras de nuestro compañero Edgar Hugo. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero quédense con nosotros porque tenemos una entrevista bastante interesante con quien les aseguro que será uno de los líderes políticos importantes a nivel estado. Vamos a una pausa y regresamos con más.